Dios nunca se olvida de ti. Eso es correcto. Cuéntame. Eso es parte de lo que yo he experimentado en mi vida. Ese sentir de que independientemente de lo que vivamos, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, siempre hay algo bien presente. Y es que Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de las promesas que te dio, Dios no se olvida del plan, del propósito que tiene contigo. Y creo que es algo que muchas veces podemos perder de perspectiva de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estemos viviendo. Ocurrió contigo, tienes un testimonio poderoso. Yo sé que a lo mejor el tiempo no nos va a dar, pero dame un resumen de lo que ocurrió contigo. Fui una jovencita que creció en un ambiente bastante disfuncional. Desde mi niñez hasta mi adolescencia estuve enfrentando diferentes retos que en algún momento me hicieron preguntarme, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios se olvidó de lo que habló a mi vida, de lo que tiene para mí? Y fui creciendo con este sentir hasta que tengo un encuentro con el Señor, donde en medio de un proceso difícil, la presencia del Señor se hizo bien palpable en mi vida. Se hizo bien fuerte, lo pude sentir, cómo me levantó, cómo me restauró. Y en todo este tiempo yo pude sentir esa frase: Dios nunca se olvida de ti. Aunque parezca que lo que estoy viviendo es fuerte, aunque parezca que todo va en contra de lo que Dios habló sobre mi vida, Dios nunca se olvidó de mí ni de mis promesas, ¿verdad?, que Él me había dado. Hay personas que en medio, o sea, en el proceso les hace sentir que Dios no se ha olvidado. Pero es una vez que culmina el proceso, ya lo miran a distancia y dicen, wow, de verdad que Dios estuvo allí. En tu caso, ¿fue así o por el contrario, en medio del proceso pudiste palpar la realidad de la existencia de Dios? La realidad es que experimenté ambas cosas. En algún momento de mi proceso yo dije, definitivamente a Dios se le olvidó todo. Pero hubo momentos donde no hubo nadie y estuvo Dios. Y yo lo pude sentir. ¿Cuáles fueron, si se pueden mencionar, algunas de ellas por las cuales, ¿verdad?, pasaste por esos procesos? ¿Cuáles fueron esos procesos? Pues puedo mencionarte en algún momento donde estuve sin comida en mi hogar y la provisión llegó. Puedo mencionarte la primera vez que experimenté un ataque de pánico. Estaba sola en mi hogar. Y esa falta de respiración, el desplomarte en el piso por el proceso, ¿verdad?, la carga emocional y psicológica que por el proceso que estaba atravesando. Y sentí la presencia de Dios en ese momento. Lo vi también palpable cuando nunca me faltó nada a mí, no le faltó nada a mis hijos. Y así puedo seguir mencionándote muchos momentos donde en medio del proceso yo puedo decir fue difícil, pero definitivamente sentí la mano del Señor aguantándome. Sí, o sea, también por lo que nos dejas ver que luego de este proceso, luego de experimentar todos eventos duros, pero lindos a la vez, porque sabes que Dios estuvo allí. ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué provocó eso? ¿Qué produjo en tu carácter personal, además de sentir a Dios? Se despertaron nuevos horizontes, nuevos deseos. ¿Qué produjo toda esta experiencia? Totalmente. Yo creo que la perspectiva que uno tiene del Señor y de su propia vida cambia luego que vives un proceso donde puedes sentir palpable la presencia del Señor. Y una de las cosas que yo experimenté fuertemente fue ese encontrar mi identidad en Cristo, que no estaba basada ni en los errores del pasado, ni en las circunstancias que estaba viviendo, sino de lo que Dios predestinó para mí. Y cambió mi mentalidad acerca de Dios, acerca de mí misma. Empecé a amarme más, a valorarme, a verme como Dios me ve. Y entonces fue que dije, bueno, si Dios tiene para mí nuevos horizontes, nuevos planes, cosas que yo jamás pensé que podía lograr, vamos a agarrarnos de la mano de Dios. O sea, que llegaste a pensar que no había solución a todos tus problemas. Totalmente. Si te digo que no, te estuviese mintiendo, porque sí, yo en algún momento me sentí sin esperanza. Y sentí que ahí había quedado mi vida, ahí acababa mi historia, pero el Señor tenía planes diferentes para mí. Y creo que la mejor decisión que yo tomé fue agarrarme del Señor y confiar en Él. Y llévame a donde tú quieras llevarme, porque si estás a mi lado, yo sé que lo voy a lograr. ¿Cuándo
¿Cuándo es el momento que sentiste que todo aquello quedó atrás? Entraste en el proceso, como bien mencionas, ¿verdad? Con una relación con Dios. Pero ¿cuándo fue el momento que pudiste sanar todo aquello? Yo te puedo decir que es un proceso constante, pero sí recuerdo un momento donde empecé a ver cómo puertas se abrían, y cuando me refiero a puertas no me refiero a oportunidades, sino de que empiezo a hablar de mi testimonio, empiezo a contar, mira, Dios está haciendo esto conmigo y yo todavía estoy en este proceso, y empiezo a ver cómo mi testimonio empieza a edificar vidas. Entonces ahí yo dije, definitivamente ya yo no soy la mujer que era antes, definitivamente he sanado y esto quedó atrás porque ya lo he superado y ahora puedo testificar de lo que Dios hizo conmigo y sigue haciendo. Decidiste escribir y plasmar tu historia en un libro. Cuéntame cuándo fue ese momento entonces. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, esto puede enriquecer a muchas damas, muchas mujeres? Pues uno ¿verdad? De las cosas que me motivó a hacerlo es que a veces uno se siente perdido. Yo me sentía en el piso, yo me sentía caída. Y yo decía, ¿qué cosas yo puedo hacer para levantarme? Porque entiendo que Dios hace su parte, pero nos toca a nosotros hacer la nuestra. Y siempre se me había hablado, a mí me gusta escribir por naturaleza, pero en algún momento dije, quiero crear algo que beneficie la vida de las demás mujeres. En eso recuerdo un proceso en el que yo estuve por 21 días haciendo una serie de cosas que me ayudó a levantarme, que me ayudó a cambiar mi perspectiva. Está comprobado psicológicamente que si tú haces lo mismo por 21 días se convierte en un hábito. Y entonces ahí empieza a nacer esta idea de crear un libro con 21 cosas que yo hice por 21 días que me ayudó a transformarme en la mujer que soy hoy. ¿Cómo se llama el libro? Dame una idea, ¿quién puede leer este libro? ¿Quiénes son los que, a quién va dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién puede ayudar, debo decir? Pues puedo confesarte que este libro nació desde el deseo que llegue a mujeres que han pasado diferentes situaciones en su vida. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mujeres maltratadas, mujeres que experimentaron el divorcio, mujeres que experimentaron la pérdida de un ser querido, en mi caso fue la pérdida de mi mamá, mujeres que aún a la edad que tienen sienten que no han encontrado su propósito de vida, que no saben por qué estoy aquí, cómo Dios puede hacer algo conmigo, cómo Dios puede levantarme, cómo Dios puede usarme. Todo tipo de fémina que se encuentre en alguno de estos escenarios o que se sienta que simple y sencillamente Dios se olvidó de ella, sé que este libro puede ser de bendición para ella. Viene siendo un devocional. Es correcto. Para 21 días. Para 21 días, es correcto. ¿Qué temas hay allí? Háblame de un tema específico de alguno de los días que vamos a encontrar en este libro. Uno de los temas y uno de los días, porque lo divido por días, es el día 14. Es mi día favorito. En este devocional tú puedes encontrar que yo te voy a hablar sobre una enseñanza que yo obtuve a través de un proceso. Te lo voy a atar a un texto bíblico que confirme lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, Dios no te ha abandonado, pues hay un texto bíblico que habla de ello. Cuando tú piensas que los planes tuyos tal vez se derrumbaron y ya Dios no tiene nada, pues entonces te menciono en Jeremías 29:11, que ha sido el texto bíblico que ha marcado mi vida. Y a través de ese devocional, al final hay un diálogo íntimo, donde hay 3 preguntas para reflexionar sobre ellas. ¿En qué cosas te están impidiendo a ti alcanzar, levantarte? ¿Qué mentalidad, qué barrera te has puesto en la mente tú misma que no te permite llegar? Eso lo vas a encontrar en cada uno de los libros. Excelente. Porque, y voy a seguir la clase de Jerry. Sí, porque sí, sígueme. Not only a mami. ¿Por qué? Ese nombre es bien raro, es bien diferente, pero nace de una conversación que tengo con una persona donde en ese momento emocionalmente yo sentía que estaba atada, y pienso que muchas mujeres se pueden identificar conmigo, a que yo era solamente madre,
me dedico a ser madre y ya no hay nada más para mí en la vida. Esta persona me está hablando y me está como que animando, tú eres más que una mamá, tú eres más que una profesional, eres más que una adoradora. Y cuando yo empiezo a escuchar esto, sale el not only a mami. No soy solamente una mamá que ahora tiene que dedicar su vida solamente a ser madre. También hay un propósito de Dios para mi vida. También soy una mujer que puede levantar a otra. También soy hija, soy amiga. Puedo crear más allá de solamente esta barrera de quedarme aquí abajo. Y entonces ese es el significado detrás de not only a mami. Eres mucho más que eso porque Dios te destinó para mucho más. Yo pienso que es un tema que yo creo que vale la pena mencionar y desglosar ese tema porque precisamente este fin de semana estaba estudiando sobre el tema acerca de la vida y demás. Me gusta leer mucho y en eso encontré no solamente un escrito, sino un video que me llamó mucho la atención. Y este doctor, ¿verdad? Obstetra, está hablando acerca de la vida y obviamente bajo el consentimiento de su paciente, la persona muestra a través de una cámara lo que es el útero. Y él cuando comienza a hablar, obviamente este doctor es cristiano y como él muestra el útero dice, mira, en este momento ustedes ven lo que es la habitación que Dios destinó a que vivimos los primeros 4 meses de nuestra existencia. Los primeros 9 meses de nuestra existencia, corrijo. Y comienza a describirle, dice, esto que está aquí es la pared izquierda de esa habitación. Y dejó de llamarle útero y comenzó a llamarle habitación. Este es el techo de esa habitación. ¿Ven qué lindo? Este huequito que está aquí es la entrada hacia el ovario izquierdo. Y así lo describió y me pareció espectacular. Y si a mí de alguna forma me trastocó en términos sentimentales para tener una amplitud o clarificar esa bendición, ese don de ser madre, si esto lo unimos, Naomi, me parece que ustedes nacen con el deseo o la tendencia a únicamente ser madres. Una vez les toca ser madre. Y vale la pena mencionar, cuando no se tiene esto claro, y por experiencia tuya, cuando eso no se tiene claro, ¿qué ocurre en una mujer cuando la mujer piensa que es únicamente madre? ¿Qué puede ocurrir? Es algo bien profundo, porque es como que tú te encierras en una burbuja donde vives, respiras, te mueves solamente para cumplir el rol de madre. Y está lindo, porque la maternidad es hermosa, pero pienso que hasta cierto punto a veces se romantiza demasiado y se obvia que también hay sus días grises y que también llega el momento en que nosotras nos sentimos, ¿será que puedo aportar algo más a este mundo? ¿Será que puedo ser el instrumento de Dios? ¿Qué pasó con lo que yo viví? ¿Cómo yo me puedo multiplicar en otras? Entonces perdemos identidad porque se nos olvida para qué Dios nos creó. Ser madre es una de esas bendiciones que Dios nos permite vivir, pero hay otras cosas también que Dios tiene para nosotras. Y siempre pienso en que va a llegar el momento en que los hijos van a crecer y Dios los va a bendecir y se van a extender a lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué va a pasar contigo después de ahí? Todo este tiempo. ¿Qué pasa con las experiencias que viviste? ¿Qué pasa con lo que Dios hizo contigo? De la manera en que Dios te salvó, de la manera en que Dios te levantó, de la manera en que tú has visto la mano de Dios a favor tuyo. Entonces, es lindo ser, ¿verdad?, madre, pero también ten en mente que Dios tiene algo para ti y que no puedes perder o no deberías echar a un lado todo lo que Dios tiene contigo para encajarte solamente en eso. Excelente, definitivamente. Sé que vas a bendecir a mucha gente. Amén. Cuéntame dónde la gente puede hacer contacto contigo, como también comprar el libro, dónde está. Cuéntanos un poco. Pueden conseguirme a través de las redes sociales. Ahora mismo estoy en todas las plataformas digitales y el libro lo pueden conseguir a través de Amazon. Pueden pedirlo a través de Amazon y no solamente te llega en papel, sino que si eres una persona que le gusta el Kindle o que le gusta tener el libro en algún iPad, también lo puedes descargar de manera digital y puedes ser bendecido a través de eso.